Hoy es muy importante porque es la introducción de Primera de Pedro. Entonces es un día importante. Ojalá que mañana también venga, se llene como siempre se llena los domingos y las personas lo puedan ver porque de alguna manera nos da una perspectiva. No he sido como muy exhaustivo o muy profundo en la introducción del libro, solo me he enfocado en las cosas que creo que nos facilitan un poquito de ver el libro y leerlo y tener una visión completa. Entonces quisiera que abrieran sus Biblias en Primera de Pedro. Primera Pedro es después de Santiago, entonces es bastante adelantado. Siempre digo que la persona que no tiene una Biblia venga a pedírmela, yo se la regalo con mucho gusto. La primera manera de aprender de Dios es leyendo la Biblia. Y también, si usted no sabe leer la Biblia, para eso somos una iglesia y para ayudarle a leerla. Vamos a orar juntos. Padre, yo te doy gracias por tantas cosas que están sucediendo aquí. Te pido que no permitas que tengamos tantos eventos y tantas oportunidades en las que tú no estés totalmente involucrado y haya un impacto espiritual, Señor, para que la gente conozca de Jesucristo. Y para eso hemos venido hoy aquí, Señor, para conocer más de ti. Yo te pido que abras nuestro corazón, que nos des a todos humildad y la actitud correcta para aprender, para crecer, para ser exhortados, para ser más como tú, Señor. Bendice a todas las personas que tengo enfrente y sus familias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el libro de Primera de Pedro lo escogimos personalmente los ancianos de la iglesia porque es un libro muy, muy bonito, muy que nos ayuda del día a día, y estamos seguros que de él vamos a salir muy fortalecidos. Algunos estudiosos o las personas que más saben y han estudiado el Nuevo Testamento dicen que Primera de Pedro tiene dos temas importantes. A través de estos dos temas es que gira todo lo que se hace en Primera de Pedro. Primero, y ahorita lo vamos a ver, es que Pedro le está predicando a las personas que están dispersas alrededor de Asia Menor. Esas personas salieron de Jerusalén porque las estaban atacando y son las personas que están dispersas alrededor de Asia Menor. Entonces Pedro está predicando, Pedro está escribiendo a esas personas para motivarlas que sigan en la fe. Y además de esto, el segundo componente muy importante de por qué Pedro escribe es la esperanza viva de los creyentes. O sea que Pedro es muy estratégico y sabe que las personas están dispersas, que las personas no están en su casa, literalmente son extranjeras como lo somos nosotros, todavía no estamos en nuestra casa que Dios ha preparado. Entonces Pedro escribe para motivarlas y inmediatamente les escribe de la esperanza a los cristianos, que es llegar a frente delante del Señor. Entonces va una pegada de la otra. Entonces ellos están
sufriendo y están teniendo problemas y están siendo perseguidos, pero eso es el primer componente de Primera Pedro. Pero lo segundo es que en media persecución, en medio de lo que están viviendo, Pedro les dice: recuerden las promesas del Señor, recuerden que tenemos una esperanza que nadie nos va a quitar. Eso es como en la sombrilla de Primera de Pedro. Pero yo quise como desgranar un poquito más el libro y lo quise poner ahí en la pantalla como para que ustedes tengan una idea de otros temas que se tratan en el libro de Primera de Pedro. Ya les expliqué los primeros dos y aquí están los que siguen. Primero, la dispersión. Ellos están lejos de su hogar y están dispersos por toda Asia Menor. Pues Pedro les habla de buscar la santidad, les habla de Jesús, que es la roca firme sobre la que deben estar plantados, les habla sobre los deberes conyugales, nos habla a los esposos y a las esposas, y también es muy provechoso porque le da una guía a los pastores. Y no quiero que piensen en pastores como yo, digamos, sino a los líderes de personas que estaban en todo Asia Menor, pastores, gente que cuidaba y enseñaba a otras personas. Entonces, como pueden ver, sí es muy rico el libro y no trata solo de un tema, sino de varios temas, pero sobre todo esto lo podemos meter y debemos de meterlo como un espejo o filtrado por que Pedro quiere motivar a los creyentes y porque Pedro quiere recordarle la esperanza viva. Pedro quiere que entiendan que esto es un proceso de santificación y que a Dios no le agarró por sorpresa todo lo que está pasando su pueblo. Acerca del autor, si quieren lo leen conmigo. Hoy vamos a estar solo como en 1 o 2 versículos. El autor es Pedro. Dice Primera de Pedro, apóstol de Jesucristo. Esto es una costumbre que de la manera en que se introducen los escritores. Si ustedes se devuelven, pueden ver que Pablo se introduce así, Santiago se introduce así. Interesantemente, Primera y Segunda de Corintios, Pablo no se introduce de esta manera, pero sí generalmente se identifica así: Pedro, apóstol de Jesucristo. Y esto es muy importante porque aquí Pedro está diciendo, no está diciendo Pedro, seguidor de Jesucristo, no está diciendo Pedro, amigo de Jesucristo, está diciendo Pedro, apóstol de Jesucristo. Solo hay 12, o algunos eruditos dicen que un par de personas más que fueron y son llamados apóstoles. Después de ellos no hay ningún apóstol. Si ustedes escuchan en algún lugar que hay un apóstol que no sean los 12 apóstoles, o tal vez unos 2 más que se añaden en el libro de Hechos, les están mintiendo y no están siendo fieles con la palabra de Dios. Hay gente que se llama apóstol, he escuchado en la radio y he visto a veces personas que se llaman apóstol para darse cierta autoridad y para que la gente los vea y les tenga más respeto. Y eso está, es más, no sé cómo los va a recibir Jesús cuando estén cara a cara con ellos. Creo que los va a tratar de una manera diferente. De hecho, la Biblia dice que aquellas personas que hablen mal de la palabra de Dios, sería mejor que les amarraran algo a su cuello y que se fueran al fondo del mar. Eso es un versículo en la Biblia. Y vean qué interesante, si leen conmigo, ahí en Primera de Pedro dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Les dice apóstol de Jesucristo como, pon atención, yo no soy ningún
patas vueltas. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y están dispersos no por cualquier cosa, sino por la previsión de Dios el Padre, por más contradictorio que suene, mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Es interesante porque si vamos a Pedro 5:1, leemos lo siguiente. Teniendo en cuenta que Pedro se acaba de introducir como autor de la carta, dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se les ha de revelar, les ruego esto, y después cuiden como pastores al rebaño. ¿Por qué les leo este otro versículo? Porque dice que Pedro participó y fue testigo de los sufrimientos de Cristo. O sea, Pedro está diciendo: yo estuve ahí. Yo estuve ahí cuando lo estaban juzgando, tuve miedo, me escondí, lo negué 3 veces, pero ahí estaba. Lo vi de lejos, cuando lo clavaban, muy de lejos, porque tenía mucho temor, pero yo lo vi. Y además yo vi todo lo que él hacía. Estuve más de 3 años con él. Entonces, no solo es importante el versículo primero donde dice Pedro, apóstol de Jesucristo, sino que el capítulo 5 en el principio es muy importante porque dice: yo que fui partícipe de los sufrimientos de Cristo. Entonces, aquí también nos está terminando de sellar que él es el autor de la carta. ¿Por qué? Porque él tiene algo muy personal con Jesús, que fue que participó con ellos. Esa es una otra razón por la cual podemos estar tranquilos de decir que fue Pedro quien lo escribió. La vivencia de Pedro fue personal. Y Pedro nos cuenta de los sufrimientos que tuvo. Vean lo que dice 1 de Pedro 2:23. Estos eran los sufrimientos que tuvo el Señor. Y es un buen ejemplo de lo que resume su vida. Esto lo cuenta Pedro porque Pedro estuvo ahí. Cuando proferían insultos contra Cristo, él no replicaba con insultos, no los devolvía. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Vean lo que dice Mateo 27, del 12 al 14. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. ¿Se acuerdan que Pilato llega y les dice que no tienen nada que decir? Y Jesús no habla y le dice que no tienen, bueno, no le dice, pero es que Jesús no le devuelve nada. Solo le dice algo cuando Pilato le dice que él tiene poder sobre Jesús para quitarle la vida. Y ahí sí Jesús le dice: no. Usted no tiene poder sobre mí, yo soy el que decide entregar mi vida. Si yo quisiera que viniera una legión de ángeles y me salvara de esto, lo haría. Yo entrego mi vida, dice Jesús. ¿Por qué les cuento esto de Mateo 27 y por qué les cuento lo que dice el capítulo 2 de Pedro? Porque es exactamente la vida que vivió nuestro maestro y el tipo de vida que él quiere que nosotros vivamos.
Él quiere que cuando alguien nos insulte, nosotros no insultemos de vuelta, no repliquemos cuando alguien nos insulta. Cuando padecemos por alguna razón de alguien que nos quiere hacer daño o algo ha salido mal, no amenazar de vuelta y no buscar hacer daño porque me hicieron daño, sino entregarse a aquel que juzga con justicia. Entonces, ¿cómo es eso, Rodrigo, de entregarse a aquel que juzga con justicia? Yo lo veo así. Si yo hago un negocio con alguien que la Biblia dice que yo debería hacer negocios con cristianos, pero puede ser que usted no haya sido cristiano antes de empezar un negocio, pero eso son otras cosas. Pero si yo estoy haciendo un negocio con alguien y alguien de alguna otra manera me roba alguna cantidad de dinero, lo que nos está enseñando la Biblia es que no le vamos a robar una cantidad de dinero a él, que no vamos a responder mal por mal, sino lo que la Biblia está diciendo es lo contrario, es que no vamos a replicar lo que Él nos está haciendo. Y eso es lo mismo con la novia, y eso es lo mismo con el esposo, y eso es lo mismo con la gente que está en el estadio viendo a un partido de fútbol. Esa es la vida del creyente. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús permitió que le hicieran las cosas más horribles del mundo, permitieron que les quitara su ropaje, que estuviera guindado de la cruz, casi totalmente desnudo, y no replicó ante ellos, no amenazó a nadie, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Y para ponerles eso claro, creo que tal vez es fácil para mí. Si a mí Juan Manuel me critica y me deja en vergüenza en frente de un grupo de personas, uno quisiera responderle y dejarlo vergüenza en frente de ese mismo grupo de personas, pero lo que dice la Biblia es: entréguese a aquel que juzga con justicia. O sea, en su mente, sálgase de ese problema y dígale: Dios, ayúdame. Ayúdame, Dios, a no replicar. Ayúdame a estar tranquilo. Porque tú, en el momento que se necesite, vas a juzgarlo y no me toca a mí. Eso dice la Biblia. Cuando proferían insultos a él, él no replicaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Entonces, si Dani me hace algo a mí, cualquier cosa fea, cualquier cosa dañina a mi vida, yo no le voy a devolver, sino que voy a ir delante de Dios de rodillas o como usted lo decida y le voy a decir: Dios, quiero matar a Dani, quiero amenazarlo, quiero hacerle daño, quiero contarle a todos nuestros amigos que él es cruel y que él me hizo esto. Pero lo que hizo Jesús y lo que él pide de nosotros es: me voy a mover de este lugar, de esta situación mental y del corazón, y voy a entregarme a aquel que juzgue con justicia. Y le voy a decir: Dios, estoy tan bravo, estoy tan golpeado, por favor ayúdame a perdonar a estas personas. Tal vez va a ser difícil perdonarlas inmediatamente, pero yo me entrego a ti, porque yo sé que tú eres el que juzga con justicia. A mí no me toca juzgarlos, pero vos vas a hacer con ellos lo que tú decidas hacer. No me toca a mí hacerlo. ¿Verdad? Él sí está, lo que dice es: me ofrezco como una ofrenda viva, como habla el libro de Romanos. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien.
El enemigo quiere que repliquemos. El enemigo quiere que nos venguemos. Pero Dios quiere que nos entreguemos a Él y oremos para que Él tome control de nuestro corazón. Y qué chiva, qué poderoso es cuando no replicamos y nos quedamos tranquilos. El otro día estábamos hablando de esto y yo me inventé un cuento. El otro día fui a Santana y hace rato no iba al centro de Santana. Había un lugar que me gustaba mucho comer pollo a mí, que se llama Pollos Malé. Y estábamos hablando de eso de no replicar. Y estaba dando un ejemplo yo de que, digamos, algo como que Checho, uno de los pastores de la iglesia, estuviera haciendo fila para pedir su orden. Y que de repente un señor se colara en la fila o hiciera alguna cosa que le molestara muchísimo a Sergio. Y que lo que la Biblia nos estaba enseñando aquí era tan poderoso y quiere que lleguemos a tal punto que después, cuando ese señor se vaya, Checho venga y le diga: Señor, yo lo estaba juzgando a usted porque usted se coló. No debería de colarse, pero yo le quería decir que yo lo estaba juzgando y eso no se debe hacer. Y todo el mundo: ay, Rodri, ¿quién va a hacer eso? Y Rodri dice: la Biblia lo dice. Es hasta ahí que hay que llegar. Es gracia. ¿Qué es la gracia? 1000 veces lo hablamos. Misericordia es perdonar. Gracia es perdonar y darle a la persona más. O sea que gracia increíble hubiera sido que Checho le dijera: lo invito a una cajeta de esas que tienen ahí. Y que el Señor se quedara como: pero yo me colé y este muchacho me está diciendo que me estaba juzgando y que por favor lo perdonara. Y además me invita a una cajeta. Yo le tengo que preguntar a ese muchacho qué le pasa. Y entonces Checho le puede decir: no, es que vieras que el Espíritu Santo vive en mí. Dios es mi Dios, yo soy un cristiano y yo quiero ser como Jesús. Y yo sentí que yo le tenía que pedir perdón a usted. Y además le quiero regalar una cajeta. Esa es la vida que el Señor quiere que vivamos. Porque cuando yo le doy una cajeta a alguien, cuando voy más allá y le entrego gracia, la persona va a preguntarse y yo voy a poder testificarle de quién soy hijo y a quién es el que sigo. Tal vez muchos de nosotros no tenemos oportunidades de evangelizar porque nos vamos y entregamos gracias, sino que cuando nos hacen algo, replicamos. Cuando nos profieren insultos, replicamos. Cuando nos hacen daño con un negocio, replicamos. Entonces no hay una oportunidad de mostrar que somos cristianos porque estamos haciendo lo mismo que ellos hacen. 70 veces 7, dice Jesús, ¿verdad? Con mi hija es difícil, a mí se me hace difícil porque ella a veces no se merece algo. No se merece un helado, no se merece un churro, no se merece unas palomitas de maíz porque se ha portado muy mal y ha sido muy mal criada. Y a veces no le compro nada. Pero a veces yo le digo: mi amor, te voy a comprar este helado por gracia. ¿Qué es eso, Ela? Y ella me lo repite más o menos. Y yo le digo: Ela, es que usted no se merece esto. Pero papi está perdonándola y está yendo más allá por mi amor por usted. Y eso se llama gracia. Eso fue lo que hizo Jesús.
Jesús fue más allá de que lo insultamos y le hemos dado la espalda toda nuestra vida, le hemos dado la espalda a Dios toda nuestra vida, y Él nos abrió los ojos, nos perdonó y en la cruz cargó con nuestros pecados. Esta es la manera en que Jesús vivió y esta es la manera en que Jesús nos invita a vivir y esta es la manera en que Pedro habla. Cuando los insulten, cuando les hagan mal, apártense y entréguense a aquel que juzga con justicia. El capítulo 5, versículo 13, nos muestra a dónde se está escribiendo la carta. Recuerden que estamos en la introducción. Lo que pasa es que la introducción yo la quiero hacer viva. Entonces, él está escribiendo a todos los dispersos por Asia Menor. Sabemos que es Pedro, porque lo hemos visto que la Biblia misma nos lo demuestra. Y ahora sabemos de dónde está escribiendo, porque en 1 de Pedro 5:13 dice lo siguiente: saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes y también de mi hijo Marcos. Entonces Pedro dice saludos porque estoy aquí en la comunidad de Babilonia. Babilonia ya para ese momento no existía. Para nada. Recuerden que Babilonia es siglos antes, en el tiempo de Daniel. Babilonia se le llamaba a Roma muchísimas veces. ¿Por qué? Porque la antigua Babilonia era súper poderosa, fue el centro de comercio, el centro de la tierra por mucho tiempo. Pero ahora el centro de la tierra, el centro de comercio es Roma. Pero como Babilonia fue eso, se le decía a Roma como a veces como que si fuera lo mismo. Entonces sabemos que Pedro nos escribe desde Roma porque en el 5:13 nos dice saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia. Estoy aquí en Babilonia y ellos les manda saludos. La manera en que escribe Pedro nos muestra que no solo está escribiendo a judíos, está escribiendo también a gentiles, porque los temas que toca implican, tienen consecuencias a los dos. Cuando yo hablo de gentiles, estoy hablando de las personas que no son judías. Y lo que hace Pedro es constantemente recordarles lo que Jesús hizo por ellos y las consecuencias de eso para que ellos tuvieran convicción. Vean lo que dice 1 de Pedro 1:9. Pues ustedes están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Esto es lo que les dice Pedro a ellos. Yo sé que ustedes la están pasando difíciles, yo sé que a veces los persiguen y yo sé que no están en su hogar, que están teniendo que buscar cómo trabajar porque tuvieron que dejar todo lo que ustedes querían y habían formado. Pero recuerden que ustedes están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Ustedes están dispersos porque ustedes le han entregado la vida a Dios. Entonces recuerden por qué la están pasando mal. Porque aman a Jesucristo y Jesucristo murió por ustedes y un día la van a pasar bien para siempre, porque hay una esperanza que hay en nosotros. Se nos ha dado un Espíritu Santo que es la garantía de que un día vamos a estar con Él. Entonces Pedro los motiva y les dice, ustedes están obteniendo su meta. No han llegado, pero la están obteniendo. Sigan caminando, que su meta es la salvación. Y tal vez eso aplique al día de hoy, a mí o a usted.
La estamos pasando difícil, tenemos tristeza, estamos rendidos, alguien nos hizo daño, tenemos una gran tristeza, y entonces a los hijos de Dios yo les digo, como dice Pedro, sigan caminando, porque están obteniendo la meta de su fe. Eso es lo más importante de todo. Dios los está viendo. Dios no los va a dejar solos. Están obteniendo la meta de su fe. Ustedes creen que ustedes no están caminando, pero ustedes están caminando y van hacia el lugar que Él ha preparado. Sigan adelante. Y aquí es importante lo que dice Pedro, porque a lo que nosotros tendemos es a no seguir adelante. Estamos cansados, estamos heridos, la estamos pasando difícil y nos peleamos con Dios y decimos, yo no sigo adelante en la fe, yo no voy a hacer nada. Y precisamente por eso Pedro les dice eso, no paren, sigan caminando con Dios. El otro día estaba vacilando con un amigo que es mucho más joven que yo, que lo quiero mucho, y mi amigo me dijo que quería cambiar de trabajo. Y le hago yo a mi amigo, ¿cuánto llevas trabajando donde estás trabajando? Porque le está yendo bien. Y me hace como 1 año o algo así. Y ya quiere cambiar de trabajo. Y eso es como el signature, eso es como lo que está pasando con la generación actual. Todos quieren cambiar de trabajo rápido, todos lo quieren fácil. Creo que yo soy parte de ellos, de la generación hasta mí y para abajo. No soportamos un rato en algo. Un día hago jiu-jitsu, un día hago pádel y un día hago otra cosa, pero quédate en algo. Un día quiero trabajar en esto, pero como a los 8 meses me voy para otro lugar porque me pagan un poquito más. Pero no has pensado quedarte 4 años aquí y hacer carrera para que cuando llegues a un lugar importante alguien vea tu currículum y no lea, ¿por qué estuviste solo 8 meses ahí? Y eso es lo que Pedro está intentando decirnos, por favor, perseveren. En todas las áreas de su vida y sobre todo en la fe, perseveren. Ojalá mi amigo no se ponga bravo que di este ejemplo porque está por aquí. Pero eso fue lo que le dije. Persevere, mae, persevere. Y esto es lo que Pedro les recuerda y les recuerda. Ustedes están limpios. Ustedes han sido justificados, sus conciencias están limpias. Ustedes van a recibir una herencia indestructible que está reservada para ustedes. Recuerden lo que dice Jesús en Juan, cuando está hablando con sus discípulos, les dice, es mejor que yo me vaya porque yo me voy a ir a prepararles a ustedes una morada. No voy a hacer una broma con eso. Una habitación en el cielo. Sigan adelante porque ustedes están obteniendo la meta de su salvación. ¿Qué palabra más poderosa? Salvación. Si usted ha puesto su fe en Jesús, usted ha sido salvado de sus pecados. Usted ya no está ahogado en las arenas del océano, muerto, sino que alguien lo salvó, se llama Jesucristo, lo sacó de las aguas y lo hizo vivir y lo hace ver las cosas de manera diferente de cómo las veía antes. Los salvó. Los que hemos creído en Cristo se nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Nos ha salvado
el Señor de este lugar en que vivimos. No es que ya nos fuimos, sino que nos salvó para vivir en santificación y nos salvó para ir con Él en la eternidad. La salvación es una palabra muy fuerte. A mí me gusta mucho el mar. Yo surfeo. De hecho, les cuento que ahora en Navidad fui a la playa y surfeé 3 días seguidos y agarré como 2 olas. Así de malo estoy surfeando. De 3 días como 2 olas. Porque ya no puedo ir tanto. Los fines de semana tengo responsabilidades, ¿verdad? Pero cuando yo termino me meto con mi hija al mar y yo me meto bastante profundo al mar hasta que el mar esté como aquí conmigo, porque siempre he querido enseñarle a él a que si tiene cuidado en el mar y que pierda ese miedo. Y además a mí me gusta que las olas nos revienten y así, y nunca hemos tenido ningún problema, pero el otro día tuvimos un problemón. Y estábamos en Playa Avellanas, que es la playa más cercana a mi corazón y la que más me gusta y donde me siento más seguro. Y estábamos así, vacilando como siempre. Ella se metía, yo me metía, la abrazaba y de repente sentí que me estaba llevando una corriente y yo nunca había sentido algo así, porque hay corrientes y yo estoy en la tabla, entonces solamente le hago tiquitín, ¿verdad? Y me voy para allá. Pues nos llevó una corriente y no sé si les ha pasado, estoy seguro que les ha pasado. Hay veces en que una corriente le hace así a uno, en cuestión de 2 segundos, y me pasó eso. Y quedé en el reef, en las piedras filosas. Y el agua me estaba llevando un poco más hondo, entonces yo cada vez hacía ella más arriba. Y yo estaba feo con el agua como por así, pero yo la hacía a ella para arriba. Yo no quería que se asustara mucho. Y en algún momento ya yo me asusté mucho. Y yo dije, no sé qué voy a hacer. Y estaba así, y entonces llega un mae en un longboard, un ángel, y se nos acerca y agarra a ella y le dice, mi amor, y él sabía, él ha salvado 500 personas en Avellanas, y le dice, mi amor, muy tranquilo, agárrese de la tabla. Y él se agarra de la tabla y ella no está asustada. Y me hace, ¿usted está bien? Y le digo, yo estoy bien, yo puedo irme nadando de vuelta. Pero ya él estaba bien. Entonces él le dice, mi amor, yo te voy a llevar de vuelta. Y ella le dice, ok. Y se fueron de vuelta y yo me fui nadando, pero me llevé el susto de mi vida. ¿Por qué le estoy contando tanto, verdad? Porque ese hombre nos salvó. Yo me iba a ahogar con mi hija. Muertos. Mi esposa le iban a llegar a dar esa noticia, iba a tener que llamar a San José, contarle a mi mamá y a mi papá y a mi suegra lo que había sucedido. Pero alguien nos salvó. Ese es el tema con nosotros y Jesucristo. Jesucristo nos salvó. Jesucristo es ese hombre que llegó con una tabla y nos agarró y nos llevó a la orilla. Porque nosotros, siempre lo digo, estábamos muertos en nuestros pecados. Íbamos directo al precipicio, no solo porque no teníamos propósito en esta vida, vivíamos solo para nosotros y teníamos un hueco gigante. Dice San Agustín, ¿verdad? Que nuestras almas fueron creadas para estar con Él, y como no estamos con Él, gemimos. Y entonces Jesús, cuando nos salva, nos da aire, nos saca del agua
Y no solo nos da un propósito de vida, sino que nos salva de este mundo tan terrible y nos dice, ustedes están aquí dispersos, ustedes están aquí como extranjeros y peregrinos, porque yo les he dado una nueva patria. Y esa patria es en mi casa, en el nuevo jardín que yo voy a conseguir. Y esto es lo que dice Pedro constantemente en la carta, que Cristo nos ha salvado de nuestros pecados. Wayne Grudem dice que el verso que resume los temas de esta carta, y cuando escuchen de Wayne Grudem, léanlo con calma, el versículo que él dice que resume esta carta es el 4:19, capítulo 4, versículo 19, y dice así: así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Es muy interesante lo que dice Robert Leighton, y se los voy a leer, va a estar en la pantalla. Él dice acerca de 1 Pedro, esta excelente epístola está llena de doctrina evangélica, eso significa de enseñanza de los evangelios, y autoridad apostólica, o sea, la autoridad de un apóstol, alguien que vio cara a cara y caminó con Cristo. Es un resumen pequeño pero claro de la consolación e instrucciones que se necesitaban para la motivación y dirección de un cristiano en su viaje hasta el cielo, elevando sus pensamientos, eso todavía está así, y deseos a esa alegría y fortalecernos ante toda oposición en el camino. Esta oposición en el camino es de corrupción dentro nuestro y tentaciones y aflicciones por afuera. Entonces, ¿qué está diciendo Robert Leighton? Robert Leighton está primero agrandando la carta. Esta carta viene cargada de evangelio y viene cargada de una autoridad apostólica, viene cargada de un seguidor de Cristo. Y después dice, esta carta lo que nos ayuda es y nos motiva es para seguir adelante. ¿Y para qué nos motiva eso? Porque nosotros tenemos muchas maneras de tropezarnos, y lo dice aquí, que Él nos tiene que salvar de la oposición que vamos a recibir en el camino, de la corrupción que hay en nosotros, de nuestras tentaciones y las aflicciones que hay por afuera. Por favor, comprendamos algo, usted es su peor enemigo. Y eso es lo que Robert le está diciendo a todas las personas. Tenemos problemas porque nos podemos caer por la cultura y en el mundo en que vivimos. Y nos podemos caer por las tentaciones que hay en nosotros y por lo que hay en nosotros mismos. Entonces, si usted entiende esto, usted es guiado por el Espíritu, como vimos la vez pasada, y no es guiado por sus malos deseos, por la, ¿cómo se dice? Pecaminosa. Por la naturaleza pecaminosa. Entonces, sigan caminando, dice Robert Leighton, y tengan cuidado de ustedes mismos. Lean esta carta que está llena de autoridad evangélica y llena de autoridad apostólica, y lo que quiero es que lean esta carta para que se motiven y para que se den cuenta que tienen que tener cuidado de ustedes mismos, de las tentaciones que hay alrededor y las tentaciones que hay en su vida, para que lleguen a la esperanza viva que vimos que era el tema principal. Es interesante que Robert Leighton habla de 3 temas, habla de la fe, de la obediencia y la paciencia, y con esas cosas quiero ir acercándome al final, no llegar al final, sino que me estoy acercando.
Que la fe, cuando él se refiere a la fe, es caminar sin ver por orden de Dios. O sea, que Dios te dijo algo que no estás viendo, no es tangible, pero caminas y lo haces. Eso está en Hebreos 11:1, ¿verdad? La certeza de lo que no se ve. Yo tengo certeza de algo que no veo, pero tengo certeza porque Dios me da la certeza. Entonces eso es lo que dice Robert Leighton: tengamos fe, tengamos certeza de esas cosas que Dios nos ha prometido. Usted no tenga certeza de lo que yo le he prometido. No tenga mucha certeza o toda la certeza por lo que su esposa le ha prometido. Porque nosotros fallamos, pero Él no falla. Entonces, con Él podemos tener certeza. Y por eso es que podemos caminar por fe y no por vista. Después habla de la obediencia. Un punto muy importante que la gente que está ahí dispersa, Pedro les motiva a tener. Y como le dice mi esposa a mi hija, la obediencia debe ser exacta, inmediata y de buena gana. Apréndanselo para ustedes mismos y para que se lo díganselo a sus esposas para que los maten, o a sus esposos, o a un amigo. La obediencia debe ser exacta. ¿Qué más? Completa y de buena gana. Ven, que Luciana sí se la sabe. Y generalmente no somos así. Y con Dios, nuestro Creador, nuestra obediencia no es completa, no es definitiva y no es de buena gana. ¿Y saben por qué es eso? Porque no tenemos suficiente fe. Porque no hacemos la mate, porque si nos acordamos quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, lo haríamos inmediatamente. Y lo que se me vino a la mente cuando estaba pensando en obediencia inmediata y de buena gana, pensé en Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, quiero que vayas y le quite la vida a tu hijo. Más o menos eso le dice. Y Abraham se levanta al día siguiente y dice que de mañana, lo más pronto de la mañana, se fue a hacer lo que Dios le pidió. De buena gana, inmediatamente. Y entonces es un llamado para nosotros. No feo, es chivísima, es lindo. Lo que el Señor me diga, lo quiero hacer lo más pronto posible, completamente y con buena gana. Asegurémonos de que nosotros tenemos esa relación con el Señor. El Señor nos pide algo y nosotros, como confiamos en Él, lo hacemos de manera completa, no a medias, de buena gana y rápidamente. Entonces, solo aprovecho para decirles a ustedes algo, y ya yo me lo dije a mí, porque yo escribí esto. ¿Están siendo obedientes? ¿O hay algo en sus vidas que ustedes todavía no han hecho o lo han hecho a medias? ¿O que están teniendo muy mala actitud? Porque eso es lo que Pedro nos está llamando. La Biblia habla sobre obediencia inmediata, ¿verdad? Siempre repito este versículo. Si vas a dejar tu ofrenda y te acuerdas que tenés un problema con un amigo, deja la ofrenda, vete y te arreglas con tu amigo y después volvés. Si usted no está siendo obediente o lo está haciendo a medias, hoy Dios le está invitando
a cambiar y a hacerlo de inmediato, hacerlo de completo y hacerlo de buena gana. ¿Y saben por qué va a haber buena gana? Porque sabemos que le va a agradar al Señor. Eso hay que pedirlo. Señor, dame obediencia inmediata. No es fácil. Ayúdame a hacerlo completo. La carta de Pedro habla de la santificación. Vean lo que dice el versículo número 2, primera de Pedro 1:2, dice: según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu. Dios, Pedro les está escribiendo a todas esas personas que están dispersas en Asia Menor porque sabe que Dios los está santificando. A los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia, Escazú, Santa Ana, Curriabat, Cartago, según la previsión de Dios, para que mediante la obra santificadora del Espíritu. Les escribo porque Dios los está santificando y deben de seguir perseverantes para que su obra sea completa. Y su obra es maravillosa. La santificación de aquel que levantó a Cristo entre los muertos. Terminando el verso 13, dice lo siguiente, 1:13. Porque hablamos de la santidad también que hay en esta carta. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, fruto del Espíritu. Pongan su esperanza, les hablamos de que ese era uno de los temas principales, completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. O sea que no me equivoqué tanto, ¿verdad? El puro principio. Está hablando de imagínense a dónde van, imagínense la esperanza y perseveren. Y entonces el mensaje de 1 Pedro y ese mensaje para nosotros. Vivamos imaginándonos cuando Cristo venga y nos diga, lo hiciste bien y fuiste fiel. Y termino simplemente mostrándoles o tal vez llamándoles la atención a que lean el versículo 13 y 14 de la última parte, 1 Pedro 5, para que vean con el amor que tiene Pedro para con esta gente que le está escribiendo y para con nosotros, porque la Biblia todavía está para nosotros. Pedro se despide así en su carta. Saludes de parte de la comunidad que está en Babilonia, en Roma, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Pedro no tenía hijos, pero tenía un acompañante en su ministerio que se llamaba Marcos. Y él dice, de mi hijo Marcos. No les conmovió como a mí me conmovió. ¿Verdad? Les escribo yo y aquí a la par mía está mi hijo, está mi cachorro, está el que me ha ayudado tanto, mi Sancho Panza. Aquí está conmigo. Y lo menciono porque lo quiero mucho. Y después dice, salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Y así quería terminar yo el sermón, porque este es el final de la carta. Me parece que era importante terminar la carta, la introducción con la última parte, pero me encuentro esta última parte tan dulce. Pedro escribiendo con tal corazón. Y entonces cuando yo veo esto, me veo en el espejo.
Y digo, Rodrigo, vos sos así de dulce y así de allegado y de amoroso y de cercano, tratar de acercarte a la gente de esa manera. Yo les escribo con mi discípulo, con mi hijo. Y les digo, ámense fraternalmente, salúdense así. Hay veces que nosotros entramos a este lugar y no saludamos a nadie. Vamos, yo voy corriendo en la calle y yo digo, yo me aseguro de hacer el famoso, hey. Y el 90% de las veces no me saludan de vuelta. Solo cuando ando en la montaña, ahí hay gente más sencilla y si me saludan, ¡wop! ¿Cómo es posible que vengamos a nuestra iglesia y no saludemos a alguien en el baño? ¿Cómo está? O a alguien aquí en la fila, ¿cómo le va? Vea que lo he visto varias veces, mi nombre es Rodrigo Fournier. Eso es lo que está diciendo Pedro. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Tal vez no le vas a zampar un beso la primera vez que lo conoce. Tal vez lo tengan que presentar. Mira, esta es mi novia, Irene. Ah, mucho gusto, Irene. Y nosotros no somos gringos, ¿verdad? Nosotros sí nos damos un beso. Pero Pedro tiene un amor y una dulzura para con esta gente. Y yo le pido a Dios que Casa 242 tenga un amor y una dulzura para con todos los que vienen aquí y para todos aquellos que están dispersos.